Éxodo capítulo 20 es el pasaje clásico donde podemos hallar, cierto, estos 10 mandamientos o 10 palabras, como decía en la Escritura, ¿no? Como la misma Biblia se refiere a estos mandamientos, las 10 palabras que Jehová ha hablado. Éxodo capítulo 20 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Léalo conmigo, por favor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tomen asiento, por favor. En el día de hoy, por supuesto, veremos solamente un mandamiento, el primer mandamiento de esta serie de 10, y veremos un poquito, analizaremos esta breve introducción, pero muy esclarecedora, que el mismo Señor nos hace. Los 10 mandamientos, hermanos, en primer lugar, son palabras de Dios. No son palabras de hombre alguno, no son palabras ni siquiera de Moisés. Si uno analiza la historia bíblica o cómo se desarrollaron los acontecimientos aquel día que Dios dio los mandamientos, dice la Escritura que fueron escritas en 2 tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Dios habló muchas cosas a Moisés. Dios habló, mis hermanos, muchísimas cosas a su oído, en su presencia, pero en este caso, hablando de los 10 mandamientos, gloria a Dios, si es el Señor, atiéndalo, si no, apáguenlo nomás. Así de sencillo. Si es Dios, yo me callo y lo ponemos al teléfono, aquí al micrófono. Gloria a Dios. Pero si no lo es, seguimos escuchando la palabra del Señor. Entonces decíamos que son, en primer lugar, los 10 mandamientos palabras de Dios. Como dice aquí el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras. Hermanos, al ser palabras de Dios, Él puede hablar como un legislador universal, ¿sí? Aquel que da las leyes para todo el universo. Es aquel, hermanos, que puede transmitir, dar una ley al hombre. No son leyes para Dios, sino que son leyes de Dios para el hombre, para cada uno de nosotros, hermanos. Dice la Escritura en una de sus partes, citado así por el Señor Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y aquí hay palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Dios sin duda ha hablado de muchas maneras, les decía recién. Dios habló, por ejemplo, a través de sueños. Dios habló a través de revelaciones, a través de visiones. Dios habló a través de la creación, porque dice el Salmo 19, que anoche lo cantábamos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche Él declara sabiduría. Muchas veces Dios habló por medio de profecías, por medio de apariciones del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se apareció muchas veces en el Antiguo Testamento a distintas personas, y así, etcétera, etcétera. Dios habló de muchas maneras, dice la carta a los Hebreos. Pero en esta ocasión, mis hermanos, no solamente Dios habló, sino que es aquella rara ocasión en que Dios también escribió. Aquellos mandamientos fueron escritos, hermanos, directamente por el dedo de Dios. O sea que aquí, al hablar de los 10 mandamientos, nos encontramos en una parte especial, única e irrepetible en el resto de la Biblia. Dios no nos cuenta la Biblia que haya escrito en algún otro lado. No dejó un poema, no dejó una poesía, sino que directamente escribió los 10 mandamientos. Ahora, estos 10 mandamientos que Él escribe aquí, que la Biblia va a detallar, escritos por el dedo de Dios, se la considera una ley universal. Alguien un día se preguntó, ¿por qué la Biblia habla de 10 mandamientos si en realidad la Biblia
el Antiguo Testamento tiene más de 600 mandamientos. ¿Qué tienen de especial estos 10 si hay otros 600 y tantos más? Bueno, es que estos 10 mandamientos se los considera la ley universal, también llamada la ley moral. ¿Qué significa esto? Que esta ley, que estos 10 mandamientos, es lo que Dios puso en el corazón de cada ser humano, conozca la Biblia o no la conozca. Hay personas que a veces se preguntan, ¿pero qué pasa con aquellas tribus perdidas en el medio del océano Pacífico, por ejemplo en la isla de Pascua? Nunca les había llegado el Evangelio, ellos no tenían conocimiento de Dios, nunca hablaban del Señor Jesucristo, hasta quién sabe qué año después de la conquista de los españoles. Y los que se murieron antes de eso, ¿qué pasa? ¿Simplemente se pierden? Bueno, yo quiero decirle que Dios pensó en eso antes que cada uno de nosotros. La Biblia en primer lugar dice que Dios se ha manifestado a través de la creación, lo cité recién, Salmo 19. O sea, el hombre puede tener un cierto conocimiento de Dios a través de la creación misma que le habla de la existencia de un creador. Se dice que aquel gran científico inglés, si yo mal no recuerdo, Sir Isaac Newton, él era creyente, él era cristiano evangélico, había hecho un modelo del universo, o sea, a través de unas poleas, cadenas y cositas que él había inventado, había hecho un sistema solar, el sol giraba, la tierra giraba, los planetas giraban, era una maravilla de la mecánica y de las poleas y de todas esas cosas. Y se acercó hasta su lugar de trabajo un filósofo famoso en aquellos tiempos, si yo mal no recuerdo, era Voltaire, y le hace una pregunta maravillado, ¿no? Este filósofo era ateo, muy famoso en aquellos tiempos, él negaba la existencia de Dios. Entonces este filósofo, al ver esta maravilla de la mecánica, de la ingeniería que Newton había hecho, le pregunta, señor Newton, ¿lo hizo usted? Y Newton sonriendo le dice, no, se hizo solo. Porque era un modelo de la creación, del universo. El hombre obviamente entendió que era una ironía de Newton. Y es que así pasa con el universo. El universo nos habla de que hay una mano maestra que lo hizo. Y sigo entonces con esta argumentación. Pero esta ley moral, no solamente esas tribus perdidas o esa gente que no tenía conocimiento del Evangelio, tenían la creación que les habla de un Dios, sino que dice la Escritura en la carta a los Romanos que Dios ha puesto su ley. ¿Cuál ley? ¿Todo el Antiguo Testamento? No, su ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, la ley moral en el corazón de cada ser humano. Por lo tanto, cada ser humano que ha nacido, que ha existido, que existe y que existirá sobre esta tierra, aunque nunca claramente alguien le haya llevado o le lleve el mensaje clarísimo del Evangelio, tiene en su corazón, por diseño divino, la ley moral, los 10 mandamientos grabados en su corazón. Lo tienen allí. Todo hombre sobre esta tierra sabe que matar es malo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir con un arma y simplemente a aquel que es malo le damos 10 tiros y se terminó la maldad? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque matar está penado por la ley, pero ¿quién puso esa ley? El Congreso. ¿Y de dónde se le ocurrió a ellos? De los que venían antes. Y a los que venían antes, ¿de dónde se le ocurrió? De la Revolución Francesa. Y antes de la Revolución Francesa, ¿por qué estaba prohibido matar? Porque ya había desde tiempos remotos alguien que dijo, no matarás. Y aunque nunca haya escuchado ese mandamiento, el hombre sabe que matar es malo. Sabe que mentir es malo. Sabe esas cosas por naturaleza en su corazón, porque es la ley moral. Esta es una ley universal. Siempre estuvo en el corazón del hombre. Aún antes de este momento los hombres sabían que matar era malo, que robar era malo, etcétera, etcétera, todo lo que dice esta ley. Pero aquí fue reafirmado, escrito directamente por el dedo de Dios. Alguien se preguntó, ¿por qué? Si Dios ya lo había puesto en el corazón del hombre, ¿por qué lo tiene que poner ahora en una piedra grabado? Es por causa del pecado.
La Biblia dice que el pecado ha traído la corrupción al corazón del hombre. Es más, la Biblia dice, engañoso es el corazón más y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si Dios había escrito la ley en el corazón del hombre, pero este corazón es perverso, es corrupto, es sucio, esa ley se va perdiendo, se va desfigurando. Fíjese hoy en día los ataques que hay acerca de la moralidad. Hoy en día la moralidad quiere ser sacada del corazón por causa del pecado. Por eso qué bueno que esté escrito. ¿Se da cuenta? Porque hoy en día cada uno dice, pero ¿por qué tiene que estar malo mi forma de vida? ¿Quiénes son los demás para condenarme en mi forma de vida? Mi forma de vida la determino yo, pero simplemente con eso ya se determina la forma de vida. Para nada. La inmoralidad de nuestra sociedad va cada vez más allá porque simplemente se quiere sacar del corazón lo que Dios ha dicho. Por eso qué bueno que Dios lo dejó por escrito, en tablas de piedra. Hasta el día de hoy nadie ha podido borrar esas tablas de piedra. Alguno dirá, ¿dónde están, pastor, esas tablas de piedra? Aquí la tenemos. Tenemos una copia fiel de lo que decían las tablas de piedra. Para que el hombre no dijera nunca que fornicar no estaba malo. ¿Qué dice la sociedad hoy? La sociedad dice que está bueno. Para que el hombre hoy no dijera que robar está malo. ¿Qué dice la sociedad? El que roba a un ladrón tiene. Y algunos le ponen 1000 también, no solo 100, para no quedarse corto. Si todos los demás roban, son corruptos, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Antes estaba mal mirar esas cosas de esa manera, ¿por qué ahora va a estar mal? Entonces, la inmoralidad va ganando terreno. Ya lo decía un tango, ¿no? Los inmorales nos han igualado. No hay aplazado ni escalafón, decía. Entonces la moralidad hoy en día cada vez se va corriendo más y cada uno es juez y señor de su propia moralidad. Qué bueno que esto esté escrito. Dios es más sabio que el hombre. Dice la Biblia que en la época de Noé, que con los jóvenes estamos viendo esa época, el arca de Noé, dice que Dios trajo el diluvio sobre la tierra porque la maldad del hombre era tanto que solo todo designio de la mente y de los pensamientos era de continuo solo el mal. No había otra cosa que maldad, no había otra cosa que corrupción, no había otra cosa que suciedad. Lo que veían era sucio, lo que oían era sucio, lo que pensaban era sucio, lo que hablaban era sucio, lo que hacían era sucio, donde iban era sucio. ¿No se parece a nuestra sociedad? ¿O a alguien le gusta esta sociedad aquí? Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, donde cada uno hacía lo que se le daba, como diría don Ramón, la regalada gana. Y así está esta sociedad. Yo a veces vengo de mi trabajo pensando en esta sociedad, en cómo piensa el mundo, en cómo piensa la gente, en lo que enseña la televisión, en lo que muestra, en lo que está pasando. Y digo, esta sociedad cada vez me da más asco. Yo pienso así. Y el corazón del hombre que busca a Dios dice, ven, Señor Jesús, este mundo necesita a Cristo. La creación misma dice, gime y aún está con dolores de parto diciendo, Señor, por favor, sácanos de este problema que por causa del pecado del hombre la tierra fue maldita. Alguien dijo, paren el mundo, yo me quiero bajar. Yo no sé cómo algunos todavía quieren seguir en él. Hay gente que no se quiere ir de este mundo, que ama este mundo, que la está pasando muy bien en este mundo. Yo le digo, Señor, ven por mi vida. ¿Hay algo que usted ame más que Dios? ¿Hay algo que lo atraiga o lo aferre a este mundo? Dice la Escritura allí a través del apóstol Pedro que este mundo está reservado para ser destruido. Cuando el fuego de Dios destruirá todas las cosas y los elementos, dice, ardiendo se fundirán. ¿Cuánto no tenemos que estar nosotros, dice, con temor y temblor en nuestra salvación? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una ley universal inquebrantable. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo.
Estos evangélicos, escuché una vez, estaba escuchando un programa de radio no cristiano, que hablaban acerca del adulterio, de la fornicación y de cuánta clase de pecado y el living la vida loca. Y alguien mandó un mensaje, vaya a saber quién era. Y dice, lo que pasa es que esos evangélicos son unos reprimidos y esos son los que traen todas esas ideas que ya no van más, son anticuadas. Y lo leyeron allí al aire. No, no son los evangélicos, es Dios. Es Dios el que puso en el corazón del hombre su ley moral, su ley universal. Es Dios, para que a nadie se le olvide y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios, que Él con su propio dedo se tomó el trabajo de escribir esas palabras. Fíjese que de cuántas cosas Dios habló, nada escribió, pero esto lo escribió Él personalmente. Allí en la cumbre del Sinaí, cuando el Sinaí humeaba y temblaba y la tierra se estremecía, que el pueblo dijo, no queremos que Dios nos hable a nosotros, es terrible. Y Moisés, un tremendo hombre de Dios, se subió hasta la cumbre del monte y cuando se bajó dijo, estoy espantado y temblando. Allí Dios escribió esto. ¿Para qué? Para que el hombre sepa que Dios es santo. Y como alguien dijo, las leyes de Dios no son obsoletas, son absolutas. Gloria a Dios. Dios tiene sus leyes y sus leyes jamás serán quebrantadas y salir indemne. No hay quien le haya tomado el pelo a Dios en la historia de la humanidad, ni lo habrá. No hay quien se haya burlado de Dios o haya pasado por alto la palabra de Dios y que salga indemne. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Aquellos que niegan a Dios, aquellos que hoy dictan su propia moralidad. Personas en este tiempo que hoy han vuelto a la televisión y usted dirá, ¿de quién está hablando? Estoy hablando de Cris Morena. Estoy hablando de esta mujer que le ha quemado el cerebro a la juventud y a la adolescencia de los niños argentinos. Fue la que introdujo ya a partir de los 6 años, 5 años, que los chiquitos en la televisión estén hablando de novia, de novio, te dejo, te amo, te quiero, te abrazo, te beso. Introdujo la inmundicia y la suciedad en la mente de niños inocentes. He sabido de niños y de niñas que querían irse de sus familias para irse a vivir en la casa de chiquititas. ¿Verdad es esto? Porque les han quemado el cerebro. Todas esas novelitas infanto-juveniles son espantosas, de moralidad rastrera. Pero está bien, dice el mundo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? El mundo dice así. Pues yo en verdad no me creo nada, simplemente veo lo que dice acá. Más adelante trataremos ese tema. No hurtarás. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Y quién se cree Dios? Pues Él es Dios. Dios se cree Dios y es Dios. Esta ley universal estuvo y estará y siempre ha estado en el corazón del hombre, pero a causa del pecado se va desdibujando, por eso Dios en un momento decidió ponerlo por escrito, para que a nadie se le olvide que hay 10 mandamientos universales. Pero en segundo lugar, estos 10 mandamientos tienen la suficiente autoridad. Mire lo que dice el versículo 2 por si alguien quiere cuestionar a Dios. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo soy Jehová. Hermanos, y la palabra Jehová significa básicamente el que tiene existencia por sí mismo. ¿Acaso hay alguno aquí que tenga existencia por sí mismo? ¿Acaso hay alguno aquí que pueda decidir más allá del nacimiento, de la vida y de la muerte lo que se le dé la gana? ¿Hay alguien en el universo fuera de Dios que tenga esa capacidad? No. Por eso Él se presenta, yo soy Jehová, yo soy el ser,
Yo soy el que tiene la existencia, la autoexistencia por mí mismo. O sea, no le debo mi existencia a nadie. Yo soy Jehová, el que tiene existencia por sí mismo. Entonces Él, para promulgar la ley, nos habla de su cualidad divina. Dice, soy Dios. Porque alguien le podría decir a Moisés, ¿y tú quién eres para dar estas leyes? ¿Por qué nosotros, una nación, tenemos que seguir esta ley? No las doy yo, diría Moisés. Dios la dio. ¿Quién es Dios? El que tiene existencia por sí mismo. El creador del cielo y de la tierra. Él es el que da esta ley. Él es el que pone delante de nosotros esta ley. Él es el que en definitiva da las leyes y decretos, ¿no? Hablando de decretos, ¿no? ¿Cuántos decretan hoy en este tiempo, no? Uno prende la tele. Yo no prendo la tele en otros canales, pero algunos prenden la tele en ciertos canales de decretos, ciertos canales que no quiero nombrar, y decretan y decretan y decretan sus bolsillos llenos. Pero los únicos decretos que tienen vigencia son los de Dios. Son los de Dios. Y nosotros estamos para obedecerlos y cumplirlos, para andar en sus estatutos y mandamientos, porque Él es Dios. Y Él, en particular, hablando de Dios, dice, yo soy tu Dios. Les dice aquí al pueblo, yo soy Jehová, el que tiene existencia por sí mismo, tu Dios. La pregunta es, ¿Él es nuestro Dios? ¿Es tu Dios? ¿Lo hemos reconocido como nuestro Dios? Mire que hay muchos que se llaman dioses en este mundo, pero Él no es cualquier Dios. Dice al pueblo, yo soy tu Dios, y eso nos habla de una relación personal. Dios no es Dios de todos. Dios no es Padre de todos. Dios es creador de todos. Pero solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador se constituyen en hijos de Dios. No es verdad que Dios sea Padre de todos. No. No es verdad que Dios sea Dios de todos. No, no lo es. Solamente de aquellos que hemos decidido, por misericordia divina, alcanzada y obtenida por gracia, le estamos siguiendo en este tiempo. Este Dios, el Dios que está hablando aquí, el Dios de los 10 mandamientos, ¿es tu Dios? ¿Es tu Señor? ¿Es el que guía tu vida? ¿Es objeto de tu adoración? ¿Es objeto de que tú le sigas? Era su Dios. También dice aquí, el que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Sabe qué? Dios tenía derecho simplemente por ser el creador, y punto. Y Dios tiene derecho sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Él la creó. Y se termina la discusión. Pero en segundo lugar, Dios también tenía derecho sobre este pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Él se lo recuerda. Yo te saqué a ti de la casa de servidumbre. Yo te saqué a ti de Egipto. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Significa redentor. El redentor es aquel que sacaba dinero de su bolsillo y pagaba el precio para que un esclavo fuera liberado. El pueblo de Israel acababa de salir recién de la tierra de Egipto, 400 años de esclavo, y Dios pagó por la liberación. Usted dirá, pastor, yo nunca leí que Dios haya pagado. ¿Cómo no? ¿Qué fue la muerte de los primogénitos? Se pagó con vida. ¿Qué fue la muerte del cordero con el cual se untaron las puertas y ventanas allí de la casa de los israelitas? ¿No fue a cambio de la muerte de uno de los primogénitos de cada familia? Claro que sí. Hubo un precio allí que pagar. Ese pueblo fue redimido a causa del cordero que murió en lugar suyo. Este era un pueblo que fue comprado a precio de sangre, mis hermanos. ¿Y nosotros? ¿Fuimos comprados acaso a precio de sangre?
pero a precio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estábamos en la casa de servidumbre, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Dios es nuestro Dios por ser nuestro Creador. Es nuestro Padre porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero también es nuestro Redentor, aquel que tiene derechos porque nos ha comprado a precio de la sangre de su Hijo. Doblemente suyos, hermanos. Suyos por creación y suyos por redención. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios era el libertador de este pueblo. Él tenía el derecho legal de guiarle, de ser su dueño. Le salvó para que este pueblo, como decía anoche la palabra de Dios, le sirviera. Hermanos, Dios nos ha salvado para servirle. No nos ha salvado simplemente para que estemos aquí y la pasemos bárbaro, bomba, bien, pum para arriba, sino para que le sirvamos. Para que en un área o en otra trabajemos para la gloria de su nombre. En tercer lugar, estos 10 mandamientos son para salvaguardar su honor, y aquí recién entramos al primer mandamiento que está en el versículo 3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí tenemos el primer mandamiento de esta serie de 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Los egipcios, las demás naciones vecinas tenían cientos de dioses. Había una necesidad, un dios nuevo. Otra necesidad, otro dios nuevo. El dios Nilo, el dios cocodrilo, el dios de las aves, el dios del sol, el dios de la tumba, el dios del día, de la noche, el dios de los juncos, el dios de las ranas, el dios de las moscas, el dios que quieras. Y según la imaginación del que lo creaba, así era Dios, y este Dios nuevo, y este Dios se casó con el otro Dios, y después ahora tuvo un hijo, y bueno, toda la imaginación del hombre puesta allí. Y las naciones vecinas también. Y cada uno creaba y formaba su Dios, depende de su necesidad. Pero este Dios le dice, luego de presentarse, ¿qué Dios es? Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ninguno de esos dioses te hicieron libre, yo te hice libre. Ninguno de esos dioses fue capaz de liberarte, al contrario, te tenían esclavo allí. Así es la religión del hombre. Así es el sistema de creencia del hombre. Así es el sistema del gauchito Gil. Te tiene allí atrapado y enredado en la mentira, en el engaño, en la Pachamama, en la difunta Correa y en cuánta cosa que el hombre inventa. Se va a declarar santo ahora Juan Pablo II, porque parece que después de muerto hizo un milagro. Qué bueno. La Biblia nos llama a ser santo en vida, no cuando estamos muertos. A los santos y fieles que están en Filipos, gracia y Dios. ¿Qué es una carta a los muertos que habían estado antes? No. Eran los que estaban congregándose allí, eran santos y fieles. Eran los que habían sido apartados para la gloria del Señor y para servirle. Gloria al nombre del Señor. Cada una de las naciones tenía sus dioses basados en sus propias cosas, naciones politeístas, pero aquí surge una nación con un solo Dios. Este mandato tiene por objeto que nada, absolutamente nada, ocupe el lugar de Dios en el corazón. Dios se ha presentado: yo soy tu creador, yo soy Dios, el único que tiene existencia por sí mismo y el Dios que pagó el precio de tu rescate para tu libertad. Por lo tanto, no tengas ningún otro Dios delante de mi presencia. Porque Dios no comparte su gloria, no comparte el servicio, no comparte la adoración. Dios, entendamos esto, no es ecuménico. Cristo no se abraza con Buda y le dice: ¿qué panzón, cómo anda? Para nada. Che, vamos a hacerle bien allá a los evangélicos de Latinoamérica. No, para nada. Gauchito Gil, vení a dar una mano. No, para nada. Él no se asocia con nadie. Dice la Biblia: a otro no daré mi gloria. No la comparte, es exclusivo. Jesucristo cuando estuvo aquí dijo: yo soy el camino. No dijo yo y Buda y bueno y todos los que piensan hacerle bien a la humanidad. No, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios no comparte su gloria, no quiere a nadie en nuestro corazón más que Él mismo. Dijo el Señor Jesucristo: el que ama padre, madre, hijo, hija o lo que sea más que a mí no es digno de mí. No es digno de mí.
Por lo tanto, si mi amor a Dios no es mayor que el amor a mi esposa, no soy digno de Dios. Si el amor a Dios no es mayor que el amor que tengo por mis hijas, no soy digno de Dios. Si el amor que usted tiene por alguien no es mayor que su amor por Dios, usted no es digno de Dios. Usted dirá, no, pastor, yo amo a Dios más que a todas las cosas, pero que no le toquen un hijo, porque me voy de la iglesia. Yo amo a Dios, pero no me falten el respeto. Su Dios es usted mismo, su propio ego y orgullo. No le toquen el orgullo, no le toquen el ego. Pastor, yo amo a Dios por sobre todas las cosas, pero no me pidan plata, no me vengan con esas cosas a mí. Su Dios se llama Mamón, porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Cuando uno no ama el dinero más que a Dios, eso es idolatría. Cuando uno ama, dice la Biblia allí en Romanos, su propio vientre se hace su Dios, o sea, su propia satisfacción, su propia carnalidad, eso se constituye en su Dios. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los evangélicos dicen en general, no, pastor, eso a los evangélicos, gracias a Dios, no, porque nosotros no tenemos otros dioses. Es falso eso. Hay evangélicos idólatras del dinero, idólatras de su propia familia. Siguen a la familia antes que seguir a Dios. Siguen a su padre, a su madre, a su tío, al tío Pancho, a mi cuñado Pepe. Idólatras de la familia, hay que seguir a Dios. Usted tiene que estar aquí por convicción personal, no por quién está o por quién no está. La avaricia es idolatría, la carnalidad es idolatría, el egocentrismo es idolatría. Cuando yo, mis propios pensamientos y mis propias ideas son las que me manejan, ya no está Dios manejando mi corazón, ya no está ocupando Él el primer lugar de mi vida. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa que ocupe nuestro corazón va a estar delante de Él, porque a los ojos de Él nada puede estar oculto. Nada. Algunos dicen, yo amo a Dios más que todas las cosas, pastor. Tenga una enfermedad. Tenga una enfermedad de esas largas, difíciles. Que Dios le toque a un ser querido. Ay. Diremos como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Que nos falte el trabajo por un tiempo. Esa fue la tentación que Satanás provocó sobre la vida de Job. Tócale las finanzas, tócale la salud, y vas a ver cómo en tu misma presencia te maldice. ¿Te ama? Claro que te ama, mira todas las bendiciones que tiene, pero sácale las bendiciones y vas a ver cómo se aparta de la iglesia. ¿Cuántas personas hoy corren atrás de las bendiciones, atrás de los lugares, de las oportunidades y atrás de sus propias familias? Pero cuán pocos corren por servir a Dios. ¿Estamos aquí por convicciones personales o por otras convicciones? Nada se le puede ocultar a Él, mis hermanos, ni aun aquellas cosas que están en el corazón. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay algo que debe ocupar su corazón y mi corazón en el puesto número 1, eso es el Señor. Y eso sabe cómo se demuestra en nuestro servicio, en nuestra convicción, en nuestra seguridad, en las buenas y también cuando te tocan las malas, sobre todo. Allí se demuestra si Dios es el número 1. Cuando las cosas no te están sonriendo y tú te aferras a seguir a Dios. Me acuerdo hace años atrás, y con esto cierro, muchos años atrás, cuando nuestro hijo con mi esposa estaba grave,
a punto de partir, alguien se acercó y me dice, cuando uno tiene una situación así como la tuya, acude a cualquier cosa, a curandero, a brujo. Y yo le dije, yo no. Yo no. Mi fe está en Dios. Y si mi Dios decide llevarlo a su presencia, yo seguiré confiando en Él. Porque mi Dios está por sobre cualquier otra circunstancia, está por sobre mi vida, está por sobre mi familia, está por sobre mi esposa, por sobre mis hijos, cueste lo que cueste, en la adversidad, en la enfermedad, en lo que uno esté pasando. Si uno ama a Dios, ha de seguirle, ha de servirle, ha de estar postrado ante su presencia y no tendrá nada en su corazón que ocupe el lugar de Dios. ¿Hay algo en esta noche que esté ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Solo tú lo sabes, pero no solo tú, Dios también lo sabe. Y es importante que aquello que esté ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón sea quitado, porque aquí dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo les invito a que nos coloquemos de pie y hemos de